Parte de teoría, histología. ¿Qué es la histología? Es el estudio de los tejidos. ¿Qué es un tejido? Un conjunto de células. El cuerpo humano está formado por más de 200 tipos de células. Estos están organizados en tejidos, que a su vez forman los órganos, aparatos y sistemas. Antes de avanzar, el texto oficial de la materia. El libro Histología de Leslie Gardner, tercera edición. Como segundo texto vamos a utilizar el libro Histología de Ross Paulina, quinta edición. ¿Qué vamos a avanzar durante el semestre? El contenido del libro de histología. ¿Cuáles son los temas o capítulos? Los siguientes que voy a anotar. Vamos a empezar con la introducción. Introducción. Técnicas de preparación microscópica. Como segundo tema vamos a revisar citoplasma. Como tercer tema, núcleo. Tejido epitelial. Aquí estaríamos empezando con recién histología. Tejido epitelial. Vamos a hablar de epitelios y glándulas. Luego entramos a matriz extracelular. Aunque en el libro matriz extracelular está aquí, pero vamos a trasladar al quinto capítulo, porque ahí estaríamos hablando de tejido conectivo y la matriz extracelular es un componente del tejido conectivo. Tejido conectivo o tejido conjuntivo, es lo mismo. Tejido conectivo o tejido conjuntivo. Luego vamos a hablar de cartílago y hueso. Cartílago y hueso. Tejido muscular. Hasta aquí sería el temario del primer parcial. Hasta ahí el temario del primer parcial. Luego vamos a entrar a tejido nervioso. Aparentemente parece poco, pero son temas bastante amplios. Después del tejido nervioso, vamos a ver tejido sanguíneo, sangre y hematopoiesis. Hematopoiesis significa formación de la sangre. Luego vamos a hablar de tejido o sistema circulatorio. Sistema circulatorio. Tejido linfático o sistema linfoide. O sistema inmunitario, es lo mismo. Vamos a hablar del sistema tegumentario. Tegumentario se refiere a la piel y sus anexos. Luego vamos a hablar del sistema endocrino.
alternativo. Pero al final, como todo examen final, es todo avanzado. El sistema de evaluación comprende preguntas de selección múltiple, preguntas de selección alternativa, preguntas de complementación con respuesta corta y respuestas de pareo. Esas son las modalidades de preguntas en el examen de teoría. Y tenemos un primer parcial, un segundo parcial y un examen final. Las fechas. Deben tener nuestro programa. El programa ya tiene las fechas. Lo que les faltaba del contenido. Ya tienen el contenido también. Y el texto oficial. Lo único que necesitamos hacer es empezar a estudiar. Tienen las fechas, la forma, el contenido. Las preguntas de examen, les decía, son preguntas de complementación, preguntas de selección múltiple, selección alternativa y de pareo. El primer parcial y el segundo, bueno, los exámenes teóricos valen 70 puntos. Y tenemos un microparcial. El microparcial vale 30 puntos. Van a dar un microparcial que vale 30 y un parcial en la fecha que tienen ya registrado que vale 70. Sumados 100 puntos. En otras palabras, solamente estos serían los parámetros de evaluación. Un microparcial de 30 y un parcial de 70. Sumados 100. En la práctica la asistencia vale 10, en la teoría no tiene valor. Sin embargo, sería bueno que asistan a las teóricas, porque en la histología hay necesidad de que alguien les oriente. A un principio parece muy complicado, pero los docentes estamos para ayudar a los estudiantes. Entonces yo les voy a explicar, voy a hacer que la materia sea entendible. Si tienen dudas o no pueden entender o tienen dificultad, solo me dicen, yo les voy a explicar. Aquí avanzamos. Y yo creo que un 80-90% de lo que avanzamos entra al examen. O sea que sería bueno que asistan a clases, aunque no tenga valor, no tenga puntos por asistencia. Hasta ahí, si tienen alguna pregunta. ¿Qué es la histología? Es el estudio de los tejidos. Eso vimos. ¿Qué es la histología? Es el estudio de los tejidos. El término histología viene de las palabras griegas histos
histología. También hablamos de patologías. Por lo tanto, la histología es la antesala de la patología, que es otra materia de segundo año. La fisiología y la patología son otras materias, ¿no?, de segundo año. Si quieren entender las materias de fisiología, patología, microbiología, parasitología y todas las materias, deben tener una buena base de la anatomía microscópica. No van a entender fisiología si no saben histología. No van a entender patología si no saben histología. Y para todas las materias la histología es la base. No es una materia difícil, es fácil, pero es bastante amplia, 1 y 2 es muy decorada, tiene mucho detalle. Pero estos detalles no los estudiamos por capricho, sino porque hay necesidad de estudiar. Actualmente la medicina tiene bastante información biomolecular, está avanzando, y todos estos detalles biomoleculares están en la histología y en la citología, que han debido revisar, ¿no?, el primer semestre. La histología es una materia muy interesante. Es la materia que estudia no solamente la estructura de los tejidos, sino también la función. Es la base de otras materias, la histología. Para entender la histología debemos utilizar el conocimiento, el razonamiento, la lógica y la imaginación. Así dice el histólogo Leson Paparo. Hay otro libro de histología, que es la histología de Leson Paparo. Este autor dice que la histología es la disciplina más completa, porque no solamente en esta materia se profundiza la información estructural, sino también se utiliza mucho la lógica, el razonamiento y hasta la imaginación. Y se utiliza bastante el razonamiento en histología. No es una materia abstracta como la macroscópica. En la macroscópica tienen que leer de memoria, no hay cambios. En cambio, en la histología tienen que razonar, tienen que utilizar bastante la lógica y el razonamiento. Si tienen alguna pregunta sobre las generalidades, sobre las pautas generales que les he indicado, sobre el examen, la evaluación, el contenido. El microparcial les voy a tomar solamente yo. El parcial, es decir, las preguntas del examen parcial lo elaboran todos los docentes de histología. Se hace un banco de preguntas y ellos, o todos, elaboran el examen parcial. En cambio, el microparcial solamente les voy a tomar yo. Así que traten de estudiar y saquen lo más posible, ¿no?, el microparcial, que son 30 puntos. Bien, empezaremos con la introducción de la histología. Conforme vayamos avanzando, faltando una semana para el parcial, vamos a dar el microparcial. Sí, voy a avisar. El microparcial es una manera de ayudarles a estudiar. Es como dar el examen y después de esto vendría el parcial. Pues para el microparcial ya estudié. Y para el parcial son refuerzos. Para estudiar la histología se utilizan dos métodos. Para el estudio de la histología se utilizan dos métodos. Uno es la microscopía óptica. En otras palabras, se necesita un microscopio para ampliar el tamaño de las imágenes. Como decimos, en anatomía microscópica hablamos de estructuras microscópicas que solamente pueden ser vistas con el microscopio. Y para estudiar la histología necesitamos un preparado histológico.
lámina histológica. Empezaremos por la preparación de un tejido. Se tienen varias formas de preparación de un tejido, como han visto en la práctica. En la práctica han observado un tejido, una muestra histológica. ¿Cómo se prepara esto? Bueno, hay varias maneras de preparar. Una es la técnica de la parafina, otra es por criofractura, otra es por congelación. La apropiada a la histología es aquella en la que se utiliza la parafina y el método se llama método de la parafina. ¿Cómo se prepara un tejido según el método de la parafina? Según el método de la parafina se tienen o se siguen varios pasos. Después de la obtención de una muestra por biopsia, el primer paso es la fijación. Después de la obtención, una vez que hemos obtenido la muestra, empezamos con la fijación, la deshidratación, la aclaración, la inclusión, fijación, primer paso, deshidratación y aclaración, segundo paso. Tercer paso, la inclusión. Cuarto paso, la sección o corte. Otro paso, el montaje y la tinción. Estos son los pasos que se siguen en la preparación de un tejido según el método de la parafina. Una vez que hemos obtenido por biopsia, ¿qué es la biopsia? Es la extracción quirúrgica de un pedacito de tejido. Una vez que hemos sacado por biopsia un pedacito de tejido, como este ya no está en relación con el cuerpo, es un tejido muerto, se va a descomponer. Entonces, antes de que se descomponga, se inicia el primer paso en el método de la parafina de la preparación de un tejido. ¿Qué significa fijación? ¿Qué significa fijar? Conservar. Con la fijación se conserva el tejido con la menor alteración posible. Fijar significa conservar. Se conserva el tejido, se evita los trastornos ísticos, se detiene la degeneración post-mortem, se mantiene al tejido. Y para esto se utilizan sustancias químicas, que son los fijadores. Un ejemplo de fijador es la formalina o formol. Formalina es un fijador excelente. En la anatomía macroscópica en el anfiteatro, para que no se descomponga el cadáver y se mantenga como ha llegado al anfiteatro, se utiliza el formol o formalina. En histología, de la misma manera, para que ese tejido que hemos extraído no se descomponga, utilizamos la formalina. Es el mejor fijador que tenemos. Hay otros fijadores también, como el líquido de Bowen. El líquido de Bowen es otro fijador que contiene 3 fijadores a su vez. Es un líquido que contiene 3 tipos de fijadores. El líquido de Senker es otro fijador en el que se mezclan varios fijadores para mejorar la calidad de la fijación. El alcohol también es un fijador en X concentración. Aprenderemos estos 3 fijadores: la formalina, formol o formaldehído, el líquido de Bowen y el líquido de Senker. Una vez que hemos conservado, deshidratamos. Pues recuerden
saben que el 75% de la célula es agua. Hay que sacar el agua. Y para eso deshidratamos. Utilizamos alcohol en concentraciones crecientes a partir de 50 hasta 100. 50%, 60, 70, 80, 90 y 100%. Cuando llegamos al 100% de concentración de alcohol, el tejido está 100% deshidratado. Si se han fijado en el tejido de la práctica, es un tejido muerto y seco, no tiene líquidos. Si tuviera líquidos se descompondría. Pues sacamos todo el agua. Este paso se llama deshidratación. Y luego, como el tejido está siendo manipulado, aclaramos con un aclarador. El aclarador común más conocido se llama xileno o xilol. Xileno es un ejemplo de aclarador. Utilizamos el aclarador. El tejido se conserva claro. Luego pasamos al siguiente paso, que es la inclusión. Inclusión significa incluir. Incluimos el tejido en una sustancia que se denomina parafina. Utilizamos como inclusor a la parafina. La parafina es como la vela. Cuando se calienta se vuelve líquido y cuando se enfría se vuelve sólido. Entonces agarramos nuestra muestra, colocamos en un frasco y a este frasco hacemos chorrear parafina caliente. Una vez que enfría la parafina se vuelve duro y a este bloque de parafina con el tejido incluido se llama taco. Se forma un taquito de parafina. Dentro está el tejido. Esto podemos manipular, podemos manejar y podemos cortar. Una de las finalidades de la inclusión es dar rigidez al tejido para poder cortar o seccionar. ¿Se imaginan una muestra de 1 milímetro de tamaño? 1 milímetro. Ese pedacito de tejido corto, es imposible, es demasiado pequeño. Pero si tenemos un bloque de este tamaño, podemos cortar. Cortamos la parafina, pero incluido el tejido. A eso se llama inclusión. El inclusor más común es la parafina. ¿Para qué se hace la inclusión? Para poder cortar. Una vez que se arma el taquito, podemos cortar. ¿Con qué cortaríamos? No será con bisturí, porque hay que cortar en espesor de micras. Utilizamos un aparato para cortar. Este aparato se denomina micrótomo. Cortamos la muestra con el micrótomo. Micrótomo es un aparato que sirve para cortar en micras. Se coloca el taquito y hay un bracito. Ese brazo tiene una cuchilla. Y se jala el brazo, cae el bracito y va cortando en lonjas. El espesor del tejido, después del corte, debe tener entre 5 a 10 micras de espesor. No debe ser menos ni más. El espesor de la muestra debe ser de 5 a 10 micras. Ni menos ni más. Esto significa micra. Una U con una M. Significa micra. ¿Saben qué es la micra? La micra es una unidad de medida. Corresponde a la milésima parte de 1 milímetro. En histología utilizamos las siguientes unidades de medida. La micra, el nanómetro y el angstrom, que se abrevian de la siguiente manera.
M. El nanómetro, una N con una M. Y el angstrom, una A la O. Estas abreviaturas vamos a utilizar. ¿A qué corresponde la micra? A la milésima parte de 1 milímetro. ¿A qué corresponde el nanómetro? A la milésima parte de 1 micra. Y el angstrom a la décima parte de 1 nanómetro. Estas son las unidades de medida. Vamos a utilizar las abreviaciones. Esto significa micras. El espesor de un tejido debe ser de 5 a 10 micras, ni más ni menos. Si es menos, no sirve. Si el espesor es más, no sirve la muestra. Una vez que hemos cortado, el tejido es tan delgadito que es transparente. Si colocamos en el microscopio no veríamos nada porque es transparente. Necesitamos dar color. El siguiente paso es el montaje y tinción. Una vez que hemos cortado el pedacito de tejido, montamos en una lámina de vidrio que se llama portaobjetos. El preparado colocamos en el portaobjetos y ahí teñimos. Utilizamos colorantes, que son sustancias químicas, los colorantes. Podemos clasificar a los colorantes en 3 tipos. Uno son los colorantes ácidos y básicos. Colorantes ácidos y básicos. Otro grupo de colorantes son los colorantes de la matriz extracelular. Y otros colorantes son los metales pesados. Primer grupo de colorantes, colorantes ácidos y básicos. Colorantes básicos. Estos colorantes básicos tienen afinidad por estructuras ácidas. Un ejemplo de un colorante básico es la hematoxilina, que se abrevia como H. Esto significa hematoxilina. ¿Qué tipo de colorante es la hematoxilina? Es un colorante básico. ¿Qué estructuras tiñe? Estructuras ácidas. Ejemplo, en una célula, un ejemplo de estructura ácida es el núcleo. ¿No es cierto que el núcleo tiene ácidos nucleicos? Luego el núcleo es ácido, que tiene afinidad por un colorante básico. ¿Y de qué color se tiñe? De color azul. Si utilizamos la hematoxilina, teñimos los núcleos de color azul. Estas estructuras ácidas que tienen afinidad por un colorante básico se denominan estructuras basófilas. Por si acaso, la estructura basófila es ácida. ¿Por qué se dice basófila? Porque tiene afinidad por el colorante básico. ¿El núcleo es basófilo? Sí, el núcleo es basófilo. Se tiñe de color azul. Es ácido
pero es una estructura basófila porque tiene afinidad por un colorante básico. Colorantes ácidos. Los colorantes ácidos tienen afinidad por las estructuras o tienen las estructuras básicas. Un ejemplo de una estructura básica es el citoplasma. Citoplasma. Ejemplo de colorante ácido, la eosina, que se abrevia como E. Ustedes han revisado ya algunos libros de histología, han debido ver imágenes, fotos de tejidos a colores. Al pie de estas fotografías han debido leer lo siguiente: este tejido ha sido teñido con H y E. ¿Qué significaba eso? Matricina y eosina. ¿Qué se ha teñido con el H? Los núcleos. Y con el E, los citoplasmas. Es un colorante básico y un colorante ácido. Estos son los colorantes más comunes, el H y E. ¿De qué color se tiñe el citoplasma? De color rosado. Rosa. Rosado. Las estructuras básicas que tienen afinidad por un colorante ácido se llaman acidófilas. O sea que el citoplasma es acidófilo, sí, porque tiene afinidad por un colorante ácido. Para teñir un tejido, mínimamente se utilizan dos colorantes. De estos dos colorantes, uno debe ser básico y el otro ácido. No dos ácidos y dos básicos, uno ácido y el otro básico. Para teñir por lo menos los núcleos y los citoplasmas. Hay otro grupo de colorantes que tiñen la matriz extracelular. Por ejemplo, el tricrómico de Mason. El tricrómico de Mason. El Mallory. El Mallory Asan. Son colorantes que tiñen la matriz extracelular. La orseína, los colorantes argénticos, el giemsa, el Wright, el Leishman, son colorantes que tiñen la matriz extracelular. El primero, el tricrómico de Mason. Con este colorante se pueden teñir las fibras de colágeno, el músculo, eritrocitos. Anoten, con el tricrómico de Mason podemos teñir fibras colágenas, músculo, eritrocitos, algunas otras estructuras, núcleos. ¿Núcleos también? Con la orseína teñimos fibras elásticas. Este es otro colorante que también tiene fibras elásticas, el Weyhirt.
Con los colorantes artísticos se tiñen las fibras reticulares. Fibras reticulares. Todos estos componentes que estoy mencionando son parte de la matriz extracelular. Con los colorantes de argénticas teñimos las fibras reticulares. Con el Giemsa, el Wright y el Leisma teñimos la sangre. Son colorantes específicos de la sangre. La hematoxilina férrica. La hematoxilina férrica también sirve para teñir músculo y eritrocitos. Músculo y eritrocitos. El PAS es otro tipo de colorante o reacción que tiñe al glucógeno e hidratos de carbono. Estamos mencionando algunos tipos de colorantes y las estructuras que tiñen. La hematoxilina férrica, que se utiliza para teñir, por ejemplo, músculo, eritrocitos. Con el PAS teñimos glucógeno, hidratos de carbono. Con los sudanes teñimos la grasa. Con el sudán es otro colorante, el sudán. El sudán es específico para la grasa, para los lípidos. Una vez que hemos teñido al tejido, colocamos una gotita de bálsamo de Canadá en el preparado. Una gotita de bálsamo de Canadá y luego cubrimos con una lámina de vidrio más pequeñito que se llama cubreobjetos. Esperamos que seque el bálsamo de Canadá, que más o menos toma unas 3 horas y la lámina está lista. Y de esa manera se preparan las láminas de histología según el método de la parafina. Sí. Doctora, gota de qué será flor? Bálsamo de Canadá. Voy a anotar. Bálsamo de Canadá. Sin la preparación. Se coloca el bálsamo de Canadá, una gotita, y luego el cubreobjetos. Se espera que seque el bálsamo, que son más o menos 3 horas, y la lámina está pronta, está lista para poder usar. Las células, si no ha habido degeneración post-mortem y la fijación se ha hecho rápido, entonces las células se ven como si estuvieran en el cuerpo sin ninguna alteración. Es más, se ven a colores. Esta lámina puede durar muchos años. Estoy hablando de más de 20 años. Las células no se alteran, no se dañan, no sufren ninguna alteración. Están a colores. Y con la estructura semejante a la del cuerpo humano. Ese es el mejor método que tenemos para estudiar histología, según el método de la parafina. Se llama así método de la parafina porque se usa parafina. ¿En qué paso? En la inclusión se utiliza la parafina. Tenemos otros métodos, por ejemplo el método por congelación, que no es muy útil, pero podemos mencionar el método por congelación. El método de criofractura también es otro método con el que se preparan tejidos. Tampoco es útil porque el método por criofractura solamente muestra superficies internas, externas, y la histología no se resume a ver superficies solamente. Por eso no es útil a la histología el método de criofractura. Otro es el método por congelación. Tampoco es muy útil porque después de la congelación el tejido se descompone. Son más útiles para otras situaciones. Otro método que vamos a revisar es la microscopía óptica. En otras palabras, vamos a hablar del microscopio. Se tienen varios tipos de microscopios. Tenemos, por ejemplo,
los microscopios que utilizan luz visible. Hay otros microscopios que no utilizan luz visible, como son los electrónicos, por ejemplo. Dentro del grupo de microscopios que utilizan luz visible tenemos al microscopio óptico común. Otros derivados de este, el microscopio de contraste de fases. Otro es el microscopio de campo oscuro. Otro microscopio es el microscopio de luz polarizada. El microscopio de interferencia. Los otros microscopios que no utilizan luz visible son los electrónicos. Hay varios tipos de electrónicos, como ser el microscopio electrónico de barrido, el de transmisión, el por centeneo, el de luz ultravioleta, pero solo vamos a mencionar estos dos. El que han visto en la práctica, el microscopio óptico común. De todos los microscopios que hemos mencionado, el útil en la histología es este, el óptico común. Y como han visto en la práctica, los oculares, el tubito, el revólver, los objetivos, que habían sido 4, el brazo, la platina, un espacio, aquí abajo el condensador, luego el diafragma con una palanquita, los tornillos desplazadores de la platina, el piso, los mandos de enfoque, el macro y el micrométrico, la fuente de luz, el botón del encendido y un regulador. Así han visto, ¿no? En la práctica. Este es el aspecto de un microscopio óptico común y sus derivados. Todos estos son igualitos, solo que estos derivados o similares tienen algo extra en la estructura que le da la función específica. Con estos microscopios se pueden ver algunas estructuras y no todas. Se pueden ver o son específicos para ver, por ejemplo, células vegetales. Algunas sirven para ver grasa, por ejemplo, kilomicrones de la sangre. Otros sirven para ver tejidos vivos. Estos microscopios son útiles para una cosa específica. En cambio, con el óptico común podemos ver todos los tejidos. Y por lo tanto, solamente vamos a hablar un poquito de este, del óptico común. Este es el ocular, que tiene 10 aumentos. Sirve para aumentar 10 veces más el tamaño de un objeto que se ve. Estos son los objetivos. Como han visto en la práctica, los objetivos son de 4, de 10, de 40 y de 100. Y estos se llaman de menor aumento, de mediano aumento, de gran aumento. Y este se llama de inmersión.
microscopio se obtiene multiplicando este por este, por el otro objetivo, por el otro objetivo. Si observamos una muestra con el objetivo de 4, estaremos viendo con un aumento total de 40. Si utilizamos el de 10, con 100 aumentos. Si utilizamos el de 40, con 400. Si utilizamos el de inmersión, estaremos viendo con 1000 aumentos totales. Lo que significa que un microscopio óptico común aumenta máximo 1000 veces el tamaño de un objeto que vamos a ver. Algunos oculares pueden tener 15 de aumentos. En este caso, la capacidad máxima de aumento de un microscopio óptico común será de 1500 veces. No aumenta más. El aumento máximo de un microscopio óptico común es de 1500 veces, no más. Esa es su capacidad máxima de aumento, siempre y cuando el ocular sea de 15. Pero si es de 10, solo es 1000. Esta es la platina, el condensador, el diafragma, el macrométrico, el micrométrico, el brazo, la fuente de luz, el pie. Estas son las partes del microscopio óptico común. Puxado. Eu achava isso difícil. Não. Eu tô anotando Ah, tudo. você vai responder? Toma. Até 4 micro. É doido. 4 micro diferentes. Eu tenho que rodar a sala todinha, então. 4 horas diferentes, tá bom. Já não para não, né? Já começa, ó. 50 minutos em seguida mesmo. Aí é? Aí tanto que o menino já me deu a... Aí foi ali, já descansou, pegou um vento. La calidad del microscopio no solamente depende del aumento, sino también de su capacidad de resolución. La calidad de un microscopio no solamente depende del aumento, sino también de la capacidad de resolución. ¿Qué significa capacidad de resolución? Es la capacidad que tiene un microscopio de mostrar detalles. La capacidad de resolución es la capacidad de mostrar detalles, de separar dos puntos que parecían uno. La capacidad de resolución es la capacidad de mostrar detalles. Esta capacidad de resolución de un microscopio óptico común es de 0,25 micras. La capacidad de resolución del microscopio óptico común es de 0,25 micras. Otra vez repetimos, la calidad de un microscopio no depende solo del aumento, sino de la capacidad de resolución. No es suficiente con aumentar el tamaño, sino con ver detalles. Porque de nada nos sirve aumentar el tamaño si no se ven detalles. Cuando ustedes han enfocado con objetivo de 100, se veía la estructura, pero no se veía bien. Su capacidad de resolución no era buena.
colocamos aceite de inmersión y recién se ve muy bien. En este caso, la calidad del microscopio depende de esos dos factores. Uno, del aumento y también de la capacidad de resolución. Entonces sería la nitidez de la imagen, ¿no? Exacto. Se aclara la nitidez, ¿no? El microscopio óptico común aumenta 1500 veces, máximo. Los electrónicos aumentan 150.000 veces. Los electrónicos aumentan 150.000 veces. Y las imágenes que muestran los electrónicos son imágenes tridimensionales, que muestran el alto, el ancho y la profundidad. Los electrónicos muestran imágenes tridimensionales, alto, ancho y profundidad. No son útiles en la histología, los electrónicos, porque el aumento es demasiado grande. ¿Qué es la histología? Es el estudio de los tejidos. Un tejido está formado por un conjunto de células. Esto que estoy dibujando es un tejido adiposo. Está formado por un montón de células, adipocitos. Si observo con el objetivo de 4, voy a ver esto mismo, chiquito. Con el de 10, este tamaño. Con el de 40 voy a ver varias células. Con el de 100 también voy a ver unos 3 adipocitos. Este es un tejido adiposo. Pero si utilizo el microscopio electrónico voy a ver un puntito del citoplasma. Y con eso no voy a determinar que esto se trata de un tejido adiposo, porque todas las células tienen proteínas en el citoplasma. Por eso no nos sirven los electrónicos, porque el aumento es demasiado. Aumentan mínimo 150.000 veces, máximo hasta 500.000 veces. Tal vez estos microscopios son útiles a la citología, pero no a la histología. Otros métodos otros instrumentos que se utilizan para ver la microscopía, es decir, la anatomía microscópica, son, por ejemplo, el microscopio confocal. El microscopio confocal. Con este microscopio se utiliza un rayo de láser. El microscopio confocal. Con este microscopio confocal utilizamos un rayo láser como fuente de luz. En los electrónicos se utiliza como fuente de luz descargas de electrones en campos electromagnéticos. Otras son las imágenes digitales. Imágenes digitales. Actualmente la computadora se ha convertido en un instrumento muy útil en la medicina, porque con la computadora podemos capturar imágenes, podemos ampliar el tamaño, disminuir el tamaño, mandar a los correos electrónicos, podemos bajar de internet, podemos guardar en CDs, etc. La computadora hoy en día es de mucha utilidad en la histología. ¿Qué otros instrumentos tenemos para ver lo que puede? El más útil a la histología es el microscopio óptico común. Los otros ayudan, pero no son tan específicos. Yo creo que para hacer la primera clase podemos avanzar hasta ahí. Y nos veríamos la siguiente clase.